vamos ya al análisis y saludamos a Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la pregunta que te iba a hacer es si 2024 puede ser un año bueno, puede ser un año negro, porque venimos de un 2022 muy malo, 2023 bastante bueno, y este año, si borramos la subida que vemos ahora en Wall Street, por ejemplo en el S&P, es verdad que a cierre de ayer ya teníamos un acumulado en negativo en los pocos días que llevamos de 2024. Hay muchas dudas. ¿Tú cómo ves el mercado ahora, Alberto? Si estamos valorando el mercado en función de todo el año 2024, acabamos de empezar. Y lo normal es que, como en realidad empezábamos el año en tono positivo, con esas palabras de Powell, tranquilizando al respecto de las bajadas de tipos de interés, lo normal es que el sentimiento comprador que generaron esas palabras se vea ahora en el mercado en tono negativo, es decir, que los mercados recorten para limitar ese sentimiento comprador. Sin embargo, hemos repetido además en varias intervenciones que los calendarios electorales, cuando se pueden elegir de manera discrecional, no como en Estados Unidos, que es en noviembre y no tienen más opción que ese primer martes de noviembre, siempre se colocan con información más que privilegiada sobre cómo va a estar la sensación económica de los ciudadanos en el momento de las elecciones. Y normalmente se hace coincidir con subidas o momentos altos en el mercado de valores, lo cual implicaría que si en marzo tenemos una concentración de elecciones, solamente en Rusia, sino en Portugal y en más países, lo normal es que el mercado para marzo haya vuelto a subir. Y en marzo están esas elecciones y también están en junio en el Congreso Europeo. Eso implica que probablemente tendremos durante 2024 sensaciones de mercado alcista. Pero no hay que engañarse. Si se ha producido la concentración de elecciones en 2024, como hemos visto, hasta 60 procesos electorales se han colocado en 2024, muchos de ellos adelantados de 2025 y 2026, indica que el 2024 va a ser un año bueno, pero puede que sea el último año bueno de los que nos vienen. Con lo cual, sí, tendremos un año bueno. Ahora, de manera inmediata, es normal que el mercado recorte durante unas semanas. Para marzo esté de nuevo arriba. Y mucho cuidado cuando acabe 2024 con las elecciones estadounidenses. También has citado hace un momentito a los bancos centrales y decías que el año pasado lo terminábamos muy bien, con mucho optimismo por la expectativa de que hubiera una bajada de tipos más pronto que tarde en la Reserva Federal. Y precisamente sobre bajadas de tipos se ha hablado también bastante al margen del Foro Económico de Davos, que enseguida entraremos un poco también en materia con Davos, Alberto. Pero primero te tengo que preguntar por las bajadas de tipos y la polémica que ha habido en torno al Banco Central Europeo. Porque hemos escuchado a Holzmann decir a principios de semana que este año no iban a haber bajadas de tipos. Luego a Villeroy, el gobernador del Banco de Francia, decir que sí. Incluso Lagarde, en una entrevista en Bloomberg, también decía que sí. Yo no sé cómo ves tú también este lío que estamos viendo en el BCE. Esa ceremonia de la confusión de los tipos de interés la hemos vivido en multitud de ocasiones. Cuando en su época los tipos de interés todavía no habían empezado a subir, empiezan a hacerlo en 2022, cuando aquello nos decían que bueno, se podía seguir emitiendo dinero, que no había signos de inflación, que todo iba de maravilla, y los mismos que nos estaban diciendo eso y decían que no iban a subir los tipos de interés, de repente comienzan de una manera totalmente inesperada a una subida de tipos de interés, que es lo que hemos vivido en los 2 últimos años. Y en aquel momento también escuchábamos unas voces que nos decían que el cielo era azul, otras que el cielo era verde, otra que el cielo era rojo, y nosotros como tontos y la pelota de tenis de un lado a otro con la cabecita, creyéndonos en cada momento lo que nos estaban diciendo. Europa, bueno, el Banco Central Europeo adopta sus decisiones en función de lo que le digan que tiene que hacer en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos siguen jugando también en esa ceremonia de la confusión a decirnos un día una cosa y luego sale Bostic y nos dice lo contrario, y luego sale fulano que es el presidente de la Reserva de Alaska, me lo estoy inventando, y nos dice que no es ni lo uno ni lo otro, que es lo de allí. Y todos aquí pendientes, fíjate lo que hiciste, fíjate lo que dice el otro. ¿Qué decisión se puede adoptar si estamos teniendo en cuenta unos mensajes contradictorios un día tras otro? Ninguna. Con lo cual, lo más interesante es más bien no prestarles demasiada atención y si nos dedicamos a los mercados, solamente prestar atención a la parte de sentimiento en el mercado que generan con esos mensajes. Lagarde no puede decir nada porque Lagarde simplemente está esperando a la llamada para que le digan lo que tiene que hacer. Por eso Lagarde, cada vez que habláis de ella, pues os resulta decepcionante porque fíjate lo que ha dicho, pero si no ha dicho nada.
¿Qué va a decir? Si a ella le mandan y ella obedece, como la Unión Europea. Todos los países hacen lo que dice Estados Unidos. No, mira, que ha dicho el presidente una cosa. Si para uno que dice algo que le interesa a su país, que es Orbán, lo denominan de extrema derecha, todos los demás están al albur de lo que le digan en Estados Unidos que tienen que decir, incluido los dirigentes del Banco Central Europeo, que si los eligen a todos los dirigentes en Europa bien corruptos, véase von der Leyen y Lagarde, es para que hagan eso, para que no tengan una política propia. Quería también, por último, hablarte de Davos. No sé si has estado muy pendiente esta semana. Aquí, desde luego, en negocios lo hemos hecho. Hemos estado toda la semana súper pendientes a todas las comparecencias prácticamente, que ya es complicado, pero bueno, lo hemos intentado desde negocios y se ha hablado un poco de todo. Yo hoy me preguntaba un poco que cuánto queda de económico en el Foro Económico Mundial de Davos, porque cada vez parece que se habla menos de economía, se habla mucho de guerra, se habla mucho de geopolítica, se habla de renovables, del cambio climático, pero me ha dado la sensación de que la atención mediática no estaba tanto en titulares económicos, en la inflación, en el proceso desinflacionario, en cómo está la economía, cómo ha crecido, si vamos a entrar o no vamos a entrar en una recesión, crisis de deuda. Parece que se ha evitado hablar de grandes temas económicos que deberían preocuparnos, sin duda. Efectivamente, muy buena apreciación. En el mundo de la geopolítica y de la política en general, donde la economía para nosotros y para vosotros es muy importante, en el momento en el que hay un evento hacia el que todo el mundo gira su radar, como es Davos, a partir de allá deja de convertirse en un foro, en este caso económico, para convertirse en un esparsor de propaganda. Nada más. Hay que ir esparciendo la propaganda. Putin es muy malo, nosotros somos muy buenos. Hoy decía Blinken, nosotros no queríamos la guerra. Bueno, pues yo he sacado en Twitter unas declaraciones de Lindsey Graham y John McCain en el mes de diciembre de 2016, arengando a las tropas ucranianas contra Rusia. ¿Cómo que no querían la guerra? Era exactamente lo que querían. Ayer explicábamos aquí que si Rusia hubiera querido acabar con Ucrania, lo había eliminado en un día. Y todavía hay gente tan, no quiero decir la palabra, que dice, hombre, ¿cómo va a poder eliminar a Ucrania? ¿Cómo va a poder eliminar a Europa si no puede con Ucrania? Rusia no ha eliminado a Ucrania porque no le interesa, porque los consideran hermanos, siempre lo han sido. Deberíamos estudiar un poquito de historia para saber cuál ha sido la razón de ser de ese territorio en la historia rusa. Y deberíamos informarnos un poquito de cuántas cabezas nucleares tiene Rusia y la facilidad con la que mediante cohetes supersónicos, misiles supersónicos, las puede colocar esas cabezas nucleares en Europa, para darnos cuenta de lo fácil que sería para Rusia acabar con Europa. ¿Y por qué está en guerra con Ucrania? Pues precisamente por la hipocresía de Occidente, liderada por la de Estados Unidos. Nada más. Y a partir de ahí, hemos tenido, probablemente la única voz interesante en ese foro ha sido la de Milei, que hablaba del fin del estatismo, o de cómo el estatismo está destrozando los países, pero luego ya ha ido pues una ameba política como Pedro Sánchez a volver a explicar que las empresas que en teoría, esto lo digo yo, tienen que buscar su mayor interés y para eso tienen que satisfacer las necesidades de la sociedad, porque si no la sociedad no las contrata, según Sánchez, se tienen que aliar con el Estado. Es decir, conocedor de que en España que hay una oligarquía de partidos, es decir, unas grandes empresas con sus partidos políticos manejando la política, él se quiere colocar por encima de esas oligarquías de partidos. Y hoy en su discurso les ha leído la cartilla. Bueno, veremos si le sale bien a Sánchez. No parece que vaya a ser así. Pero en principio, lo único que estamos viendo es una élite que nos sigue queriendo hacer avanzar en las CBDCs. Ya admiten que van a servir para saber en todo momento lo que comemos, con quién hablamos, dónde viajamos, es decir, control. Y todo eso en base a esa religión calentológica en la que los ecologetas nos están mintiendo más que explicando. Así es que, Marta, sí, tienes razón, no se ha hablado de economía, porque todos hemos vuelto nuestro foco hacia Davos. Y eso significa que hay que convertirlo en propaganda pura y dura. Responsable de operativa DAX, un placer contar contigo como siempre, Alberto. Pasa buena tarde. Gracias, fuerte abrazo.